Pues aquí estamos por primera vez frente a las cámaras y yo personalmente te quería preguntar cómo llegaste a la medicina tradicional china. Ujú. Pues mira, es una historia bastante curiosa, porque yo hace, pues ya son casi 15 años, trabajaba nada que ver, yo estudié ingeniería, soy ingeniera de profesión, y trabajaba en ONGs y estaba en un proyecto muy complicado, bueno, con unas historias que me generaron muchas contracturas y muchos problemas porque era mucho dinero y bueno, una serie de cosas. Y yo vivía en Argentina en esa época. Qué bueno. Y un amigo me dijo, bueno, vete ahí con el chino que te va a quitar como las contracturas, pues, estaba siempre ahí. Bueno, y me estuve atendiendo muchos años con un chino que no resultó no ser chino, que era como de origen alemán y un grandote, así que no sabía muy bien qué me hacía, pero me iba súper bien. Entonces yo que soy muy curiosa y siempre me ha gustado mucho investigar sobre todo, en ese momento estaba tan bloqueada en mi vida que tenía un proyecto complicadísimo y con muchos intereses, mucho dinero, ya sabes cómo son estas cosas. Y nada, no tenía tiempo ni de averiguar. Y entonces años después, ya nada, me he dejado ese trabajo, me he ido a vivir a Uruguay, había armado una casa en la playa, o sea, nada que ver, estaba en otra historia totalmente diferente. Y vino una amiga española a visitarme y nada, terminamos en una feria de libros, estaba que le gustaba uno, qué sé yo, y me dijo, bueno, me voy a quedar con él, hazme aquí el aguante, a ver qué tal. Y digo, bueno, pues vamos a comprarnos este libro, y un libro que me gustó la portada, que ponía Medicina Tradicional China para Mujeres. Y digo, venga, va, pues pillémonos este libro, nos lo cogemos a medias, imagínate, y le digo, me lo leo yo y luego te lo paso a ti o algo así. Entonces, como me quedé esperándola mientras que veía qué pasaba, si triunfaba o no triunfaba o qué, y empecé a leerlo y me empezó a venir todo lo que este chino me había dicho así con frases. De repente las hilé y empecé a entender un montón de cosas y me quedé muy impactada. Conectaste con todo este... Sí, es como en Argentina hay una expresión que es como cuando una máquina traga perras que hace todo clic, 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 y empiezan a caer como todas las monedas, ¿no? Todo se confirma. Lluvia de chales lo llama. Pues así empezaron a caerme ideas, ideas y digo, wow, y me quedé muy fascinada. Pero claro, yo ya había estudiado una ingeniería, dos máster, o sea, ya no quería estudiar nada más, ya está, es quemadísimo estudiar. Dije, bueno, voy a hacer un cursito así, así como para aprender un De poquito pasada. más, sí. Y fui a una escuela maravillosa en la que estuve y ya está. Y me enamoré, fue así como un flechazo con la escuela, con todo el conocimiento y todo. Y hasta ahora no he dejado de estudiar, desde esto fue en el 2012 más o menos. Así que desde entonces hasta ahora dejé todo y me dediqué plenamente a esto. Qué bueno. Mm. ¿Y en toda esta trayectoria hubo algún momento en concreto que más te marcara, que lo recuerdes y digas, este momento es el más importante de toda mi trayectoria? Mm, sí, cuando volví a España mm, conocí a un maestro que se llama Kovine Hustan, que es un maestro israelí, que estuve 5 años estudiando con él, y es el que me enseñó el significado profundo de la acupuntura. Yo hasta ese momento había estudiado una medicina china tradicional, bastante tradicional, de hecho había en escuela se hacía caligrafía y qigong y digamos tai Ujú. chi, toda esta parte como más taoísta en ese sentido. Y yo intuía que había una parte más profunda, pero bueno, me quedé con la teoría profunda de la medicina china, los 5 elementos y bueno, muchas cosas que ya de por sí la medicina china es profunda, pero él le dio una vuelta absolutamente diferente y ahí es donde empecé a entender este tema del significado de los puntos, que la acupuntura en verdad en algunas tradiciones taoístas había sido un camino para el despertar y para liberar obstáculos y ahí me fascinó. Estudié 5 años con él y han sido 5 años maravillosos. Ahora te voy a preguntar, Amago, ¿qué te hizo sentir a ti internamente que este era tu camino? Mm, Pues fíjate, fue como un flechazo, fue como cuando te enamoras, que en verdad no Sí, sabes muy bien qué ha pasado, no sabes muy bien por qué esa persona te atrae y no otra. Y
Se activa todo, ¿no? Sí, fue algo muy poco racional, la verdad. Fue así como que no podía aparte parar de estudiar y averiguar. Encima justo hicimos un grupo muy bueno en la escuela donde yo estaba, que era igual de frikis que yo, entonces estábamos todo el día dedicados a esto y fascinados. Y yo creo que yo siempre he sido una buscadora de, digamos, de entender el porqué de la vida, el porqué de esta sociedad, qué hacemos aquí. Entonces, cuando llegué a la medicina china, con una tradición tan diferente, de por ahí otras respuestas, ¿no? Más occidentales, más, pues no sé, desde la religión católica hasta la filosofía, Sí. Entender el taoísmo a mí me fascinó, me quedé como, esto es lo que yo he estado buscando durante un montón de tiempo, Te ¿no? hizo ese clic y Sí, dijiste aquí. sí, de hecho, yo siempre digo que yo he sido china en algún momento de mi historia, seguro, porque se me da bien aprender chino. O sea, todas las cosas así que son como chinas, tengo cierta habilidad, cierta facilidad, ¿no? Empecé aprendiendo tai chi y enseguida conecté. Y hay otras tradiciones que se han puesto en mi camino en algunos momentos de mi vida, como el budismo, y no se me da bien, ¿sabes? Cuando tú te das cuenta que No es lo mismo. fluye, sí, así es. Y el concepto de salud que te han hablado hasta hoy, ¿cómo entiendes tú la salud? ¿Qué es para ti la salud? Pues mira, para mí la salud es armonía. Es armonía entre no solo lo físico, sino lo emocional, lo mental y lo espiritual, ¿no? Es como un estado en el que tú podrías decir que estás en paz. Y para estar en paz necesitas que no te duela nada, porque si te duele algo no estás en paz. Si estás muy emocional con algo que te haya pasado, muy movido, muy movida, tampoco puedes estar así. Si estás todo el día haciendo y en esta cosa tan mental, ¿no? En la que estamos, es muy, muy difícil tampoco estar en paz. Y creo que si no hay una parte espiritual o de sentido de la vida, hay un momento en el que te paras y dices, bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿No? O sea, ¿para qué? Porque puedes estar con salud, puedes estar tranquilo, puedes estar tal, pero en eso sientes un vacío, ¿no? De qué hago. Entonces yo creo que tener esas cuatro esferas del ser en equilibrio, ¿no? Es lo que en el taoísmo, en la medicina china, se habla de longevidad, ¿no? Tú tienes longevidad, que es un concepto de salud, porque la idea de longevidad tiene que ver con llegar a viejito o viejita sin grandes cosas de salud, ¿no? O sea, por eso es longevidad, no es porque vayas a vivir 1000 años, sino vivir de una manera, lo que podemos entender como saludable, ¿no? Y para eso esas cuatro esferas tienen que estar en armonía o en equilibrio. Que el equilibrio y la armonía, por definición, siempre es inestable, o sea, porque no hay una balanza que se quede quieta. O sea, no es que no te va a pasar nada en la vida, te van a pasar cosas físicas, te puedes caer, pueden pasar mil cosas, pero enseguida vuelves a ese equilibrio, ¿no? De esa armonía. Y de eso se trata un poco. Para volver rápidamente a ese equilibrio, ¿no? Que además aquí el concepto de longevidad vemos muy disparatado, ¿no? 150 años y decimos ahí va, pero tampoco es nada raro, ¿no? Sobre todo en Oriente. Sí, total. Sí, hay una frase en el Tao Te Ching que a mí me gusta mucho. El Tao Te Ching es el libro de cabecera del taoísmo. Y dice que un árbol que apenas puedes hoy abrazar comenzó siendo tan pequeña como una semilla, ¿no? Entonces yo muchas veces le digo a mis pacientes, digo, si tú empiezas a ver el problema, la patología o el dolor o lo que sea, cuando es así de pequeña, es súper fácil de sacar. En una sesión está listo. Ahora, si ya venimos cuando la cosa es así como un tronco, no podemos ni abordarlo, ¿no? Tenemos que ver primero el enfoque por aquí, vamos por aquí. Entonces, un poco ese desequilibrio tiene que ver con eso, ¿no? Cuando si tú vienes estando así súper desequilibrado, pues lo primero que vas a tener que es un esfuerzo muy grande por tratar de llegar ahí. Pero si tú enseguida que te desequilibras un poquito, tienes las herramientas para hacer, de hecho, yo propongo las dos cosas, ¿no? Dentro de mi forma de, digamos, de consulta y mi propuesta dentro de lo que yo llamo acupuntura esencial. Una es, ¿vale? Si puedes venir a la consulta perfectamente, yo te pongo agujas, farmacopea, lo que sea, pero también estoy haciendo ahora un proceso de empoderamiento a las personas para lograr su propia salud. Sí, eso es. La medicina china siempre fue preventiva.
De hecho, antiguamente tú pagabas a tu médico durante toda tu vida y dejabas de pagarlo cuando te enfermabas, porque considerabas que no había hecho bien su trabajo. Entonces, la medicina china históricamente ha sido muy preventiva. Yo lo que hice de unos años hacia acá es que cuando daba de alta a los pacientes, les hacía un mini cursito sobre cómo mantener esa estructura básica de salud. Eso lo he ido sistematizando con los años y ahora he hecho un curso que se llama El arte de no enfermar, que se trata de, digamos, toda esa sabiduría preventiva o de cuidado de tu salud o hacer una estructura básica de salud. La he agrupado según las estaciones del año y con métodos que estos años me he dado cuenta que son los más fáciles de aplicar para las personas, porque tenemos poco tiempo y la vida, etcétera, para que tú te puedas empoderar de tu propia salud. Como yo quiero tener una base de salud, quiero mantenerme más o menos en armonía, en equilibrio, vale, pues yo te propongo que en vez de estar con las modas que pasan de repente, hay que meterse en cubos de hielo, luego hay que tomar zinc, luego no hay que tomar zinc, hay que tomar selenio, luego no, hay que tomar no sé qué, Sí. digamos, como, y es todo muy, digamos, sí, a picos. Una propuesta de, con esta propuesta tú vas a poder mantener esa base. Y efectivamente, si te desequilibras un poco, genial, vente y vemos y lo arreglamos. No estás siempre todo tú, pero sí que seas dueño o dueña de tu propia salud. Es parte de mi propuesta también. Mejor respuesta imposible. ¿Qué crees que la gente, nosotros, no entendemos sobre nuestro cuerpo? A la hora de escuchar lo que nos está diciendo, ¿qué crees que no comprendemos sobre nuestro cuerpo? Bueno, yo es que creo que hemos tenido poca educación sobre nuestro cuerpo, ¿no? O sea, creo que nuestro cuerpo siempre ha sido, digamos, por un lado, algo que tener bien físicamente, o sea, hay que hacer gimnasia para estar ligeramente delgados, en forma, mover los músculos, etcétera, etcétera. Y luego para que sea un vehículo para tu mente, o sea, que si tú quieres irte el fin de semana con tus hijos, me estoy acordando de un anuncio que hay de una publicidad de una cosa de farmacia que te dice, si tú tienes un super plan con tus hijos, etcétera, etcétera, no te pares, tómate, no me acuerdo qué es, y sigue haciendo, sí, no vayas a ver. Es algo como de un resfriado, que te encuentras mal, algo así. No pares tu plan, tómate esto y puedes seguir como con el plan. ¿No? Pues a veces hacemos eso con el cuerpo. Como que el cuerpo nos pide descansar porque hemos tenido una semana tal y nos cabreamos a veces con el cuerpo porque no nos responde. Es como, joder, que tengo que hacer esto, esto y esto y de repente me duele la cabeza. No escuchamos ese mensaje, ¿no? Eso es. Como que te fastidia que el cuerpo se manifieste en un punto, ¿no? Eso por un lado, como una herramienta, un vehículo, ¿no? Y luego no sabemos leer mucho los síntomas. Tampoco nos han educado para entender qué nos quiere decir. Enseguida tenemos un síntoma y lo que hacemos es o nos tomamos algún químico o algo de farmacia para bajarlo o taparlo, o enseguida lo vamos a analizar con máquinas, ¿no? Pues me voy a hacer unos análisis y voy a ver, pues, no sé, o voy a hacer una radiografía o voy a... ni siquiera lo asimilamos a veces a lo que nos está pasando en la vida, ¿no? O sea, no tenemos como esa conexión entre el contexto y lo que le pasa a nuestro cuerpo. O sea, si tú has venido de tener meses de estrés porque tienes una relación muy conflictiva con tu jefe, tu jefa, en el trabajo, lo que sea, obviamente que el cuerpo va a tirar algún síntoma. Porque al final lo que nos pasa en la vida no pasa solo por la mente, ¿no? Nos pasa también por el cuerpo, o si hemos tenido una pena muy grande, por lo que sea, esa pena se queda en el cuerpo de alguna manera. Y a lo mejor en el momento no, pero pasado el tiempo, eso va a generar un síntoma. Y estamos muy poco acostumbrados a relacionar el síntoma con lo que nos está pasando, ¿no? O tenemos lo que te decía antes, tenemos un vacío existencial, ¿no? Que llega un momento en la vida que dices, vale, sí, ya tengo trabajo, tengo casa, tengo chumbeles, tengo perro, tengo coche, tengo tal, tengo cual. Y esto es todo, o sea, seguir manteniendo como esta dinámica durante años es todo lo que... Y esas cosas también nos generan ciertas... Hay mucha gente que se deprime en esos momentos, o tengo muchos pacientes, por ejemplo, jubilados, jubiladas, que ha llegado ese momento de la vida y han dicho, bueno,
además de ver en qué ocupo mi tiempo, qué he hecho con mi vida durante todo este tiempo, ¿no? Y de Claro. repente tienen ciertos síntomas y no saben achacarlos a qué, porque de repente... Y son muchas veces eso que el cuerpo quiere manifestar también, ¿no? Y además se crea una identidad alrededor de todo ese estrés, ¿no? Si yo he Eso es. pasado por un periodo de sufrimiento, Ujú. se me va a quedar una memoria ahí, Total, se va a activar en total. cuanto Sí, me recuerde algo, ¿no? sí, eso es. Sí, y de hecho normalmente tenemos, por una cuestión de educación y de, bueno, muchas cosas más que aprendemos en nuestra vida y en nuestras familias, a, digamos, ubicar ciertas cosas que no sabemos gestionar en la vida en ciertos órganos, ¿no? Yo siempre pregunto los antecedentes familiares porque Claro. un 70% coinciden con cosas que tiene el resto de la familia. Una cuestión, nos llamamos genética, pero para mí también es una forma de resolver, digamos, las situaciones de la vida. Si tú cuando empiezas a ser peque, ¿no? Que no sabes cómo manejarte en la vida, que te explican, bueno, esto es una camisa, se coloca así, esto son unas gafas, se coloca así, has ido al colegio, te ha pasado esa situación, esto se resuelve así, ¿no? Pues tú, por ejemplo, llegas del colegio y te dicen, ah, se han metido conmigo, y te dicen, ah, la próxima vez les pegas, que no se metan contigo y que no te digan tal. Pues es un patrón que tú, hasta que no llega una edad avanzada en tu vida, no No te puedes. planteas si está bien o mal. Entonces tú te defiendes agresivamente y a la defensiva o de manera reactiva frente a las cosas. Entonces es bastante más probable que tú tengas una cierta irritabilidad, seguramente afectará a tu hígado, bueno, en fin, con una serie de correlaciones que vienen después, que son patrones que seguramente tu madre o tu padre que te han aconsejado hacer eso también contigo resolvían así. Eso es como una pequeña cadena que se genera, Claro. que digamos, eso luego tiene una relación muy directa con los síntomas y las cosas que nos pasan. Pues mucha gente que tiene esa actitud, por ejemplo, luego termina siendo alcohólica, porque es la forma de bajar esa reactividad. Bueno, Amagua, ahora te quiero preguntar, ¿qué es para ti acompañar a una persona? ¿Cómo acompañas a una persona? ¿A un paciente, a una persona que viene a tu consulta? Pues mira, he ido cambiando mucho a lo largo de los años, ¿no? Al principio trataba mucho los síntomas, sobre todo si eran agudos, ¿no? Porque a todo el mundo le crea mucha satisfacción, ¿no? Decir, bueno, me duele aquí, de repente en 2 sesiones se me ha ido el dolor y claro, y todo bien, yo me siento bien porque te has ido el dolor, tú porque también has hecho como una inversión y es como todo muy rentable. Pero con los años me he dado cuenta que si no tratas la raíz del problema, eso que en un momento se te va, vuelve de otra manera, ¿no? Porque Se al repite. final es algo que está tratando de salir y vale, tú lo puedes tapar, pero vuelve a salir por otro lado, ¿no? No deja de ser lo mismo que al final hace un medicamento, ¿no? Que en un momento tienes una debilidad de pulmón, te resfrías, te tomas lo que sea, se te va, pero esa debilidad de pulmón sigue y entonces en 10 minutos te vuelves a agarrar, luego peor, una bronquitis y así, ¿no? Entonces, bueno, con los años fui tratando más la raíz del problema y ahora en estos últimos años me gusta mucho este enfoque que aprendí de este maestro, ¿no? Coviña Justan, sobre la acupuntura. Ahora lo que hago una metáfora con un coche, es que tú vienes y tienes una carcasa física, ¿no? Que es un coche, Sí. y entonces revisamos un poco el coche, vemos a ver si está sucio, le pasamos ahí por el túnel de lavado, vemos a ver los bollos que tiene, si está bien de líquidos, ¿no? De aceite, de tal, y lo revisamos así un poco, ponemos el coche medianamente bien y luego tratamos de hacer un viaje con ese coche, ¿no? Porque efectivamente, como te decía antes, estamos aquí para algo, para evolucionar y para aprender y para crecer, etc. Entonces, la acupuntura tiene una forma de realizarse que te ayuda a quitar ciertos bloqueos o ciertos obstáculos que tú tienes en la vida, ¿no? Entonces, es como si ese coche nos fuéramos de viaje con él. Y de viaje hasta donde cada persona quiera, ¿no? Nos podemos ir muy lejos o podemos quedarnos simplemente en arreglar el coche y equilibrarlo, o podemos ir aquí cerquita, ¿no? En el pueblo, digamos, a dar una vuelta con el coche. Pero la idea también es descubrir qué hacemos aquí, cuál es nuestra misión de vida, la gente que ya está en un camino, poder ir evolucionando, ir sacando obstáculos que nos permitan ir avanzando, ¿no? Me parece que eso
hace que también la vida encuentre un sentido, ¿no? No solamente tratar de estar equilibrados en lo físico y tratar de seguir en esa rueda, sino dar un pasito más, ¿no? Y para eso la acupuntura, digamos, genera una especie de shortcut, como de atajo, respecto a hacer un camino espiritual o una serie de preguntas más tradicionales, ¿no? Que requieren muchas horas de meditación, muchas horas de camino, muchas horas de entendimiento, muchas horas de... Y hay algo que tiene las agujas que conectan, son como una antena, ¿no? Que conectan lo espiritual, lo emocional y lo físico en una sola aguja. Entonces permite unir cielo y tierra, ¿no? En un punto y hacer esos procesos más rápido. Llevarte a un contexto más profundo, ¿no? Que todo lo cotidiano y lo material. Eso es, eso es. Sí, dar un paso más, ¿no? De, bueno, lo físico ya está medianamente equilibrado, porque si lo físico equilibrado es muy difícil, no es como irte con un coche un poco trastabillando ahí y tratar de llegar lejos, ¿no? Pues es un poco complicado. ¿Qué tipo de personas suelen venir aquí a tu consulta? Pues mira, en general dos tipos de personas. Viene mucha gente que ha decidido tratar su salud de otra manera, ¿no? Que digamos ya tiene otro entendimiento, pues porque ya de hecho consume orgánico, se ha dado cuenta que el tipo de comida es como importante, o porque hace yoga, o porque digamos ya está como digamos en algún tipo de estado de conciencia un poquito más avanzado. Eso es un tipo que viene. Y otro tipo que viene es mucha gente que tiene algún tipo de problema que la medicina occidental no da solución. Por ejemplo, tinnitus o zumbidos en los oídos, o insomnio, o ansiedad, por ejemplo, que en vez de medicarse, digamos, de manera tal, quiero hacer de otra manera. O, bueno, mucho, sobre todo eso, problemas que no tienen solución en la medicina occidental, entonces buscan algo alternativo que les dé solución a sus problemas. Que le pasa algo, que necesita parar, pero no sabe cómo ni el qué le pasa, qué le sucede en el cuerpo. Yo le diría que haga caso a su intuición, ¿no? Me vienen muchas personas que me dicen, yo me imaginaba que esto, que no estaban encontrando solución, por ejemplo, en la medicina occidental, ¿no? Yo sabía que es que tenía que ver con algo más, ¿no? Que me decían, bueno, pues es que, claro, no encontraban solución porque a lo mejor lo que tenía era una raíz emocional, entonces se les iba parcialmente, volvían. Y eso se repite mucho, esto de que las personas tenían como cierta intuición, pero ni le hacían caso a su intuición, ni sabían tampoco cómo vehicularizarlo, ¿no? Yo les diría que aprovechen estas herramientas, como en este caso la medicina china o la acupuntura, que aborda y une tanto lo físico como lo emocional como lo espiritual, ¿no? O sea, que aprovechen que justamente tienen esos enfoques. Porque muchas veces uno no puede con todo. O sea, sabe que hay algo, pero entonces ahí es cuando uno recurre a un profesional o una profesional que le ayude a tratar de sacar de sí eso que siente, ¿no? Y es eso que siente porque, como te decía antes, yo soy muy partidaria de que cada persona es dueña de su salud, ¿no? Que tú puedes recurrir a alguien externo para que te ayude, pero tú eres la que convives con tu cuerpo 24 horas. No y la que sabes. A esa dependencia de eso algo es. externo. Sí, o sea, tú sabes cómo te sientes y tú sabes cuando ya estás del todo bien, cuando no. La otra persona va a poder ver desde todo su conocimiento lo que está. Pero la que va viendo cómo va cambiando el cuerpo, cómo no, etcétera, eres tú. Entonces, si tú sientes que hay algo que no está bien del todo, o que quieres cambiar, o que quieres mejorar, o que quieres evolucionar, hazlo caso, ¿no? Por ahí. Sí, eso es. ¿Qué es lo más bonito de tu trabajo, de tu profesión, de tu propósito en esta vida? Pues yo siento que estoy mucho al servicio, fíjate. Siento que es una profesión muy de servicio. Me da mucha alegría ver a la gente mejor, ver que las personas mejoran. O sea, cuando viene alguien con un sufrimiento, ya sea porque le duele mucho algo o porque está como que tiene todo el cuerpo mal, que no sabe muy bien qué le pasa, sí, que de repente es como me duele aquí, porque aparte, claro, todo esto es como una bola de nieve, ¿no? Si empiezas a estar mal de aquí, luego esto, luego visita, o sea, mil cosas. Y la persona se empieza a sentir bien,
Y a mí me da mucha alegría, porque cuando tienes algo físico, también cuando tienes algo emocional, o sea, con cualquiera de las capas que hemos visto, Sí, uno no puede disfrutar enteramente de la vida, ¿no? Si imagínate que te duele mucho la cabeza, o que tienes una pena que te inunda y que no puedes, es muy difícil disfrutar y encarar la vida, ¿no? Es como que la claro, vida te pesa. Entonces, poder ayudar a que esas capas o esto que está que te que nubla, te digamos, bloquea, hay que te una bloquea. mochila con piedras que no te Eso permite. es. Poder ayudar y poder usar esta herramienta que tiene miles de años, o sea, porque la medicina china, el libro con el que nosotros estudiamos al principio, el más clásico, que se llama Huang de Neijin, es del 2500 a.C., hace 5000 años que Wow. esto viene desarrollándose, ¿no? Como poder aprovechar esta medicina antigua, esta sabiduría ancestral para poder ayudarte en tu camino, como ha ayudado a tantos millones de personas a lo largo de la historia, para mí es maravilloso y para mí es un regalo que yo he recibido y es como un regalo cuando te regalan algo, ¿no? Que te dan ganas tú también de regalar. Un superpoder que se te ha concedido, ¿no? Para servir. Sí, yo me siento más un canal, ¿no? Una Un canal, eso herramienta, es. más que un poder, es una herramienta para ponerle al servicio, ¿no? Que me han enseñado, que me han dado, que he tenido la suerte en mi vida de haber estado con varios maestros, además que me lo han enseñado de una manera muy tradicional y entonces es como un legado también, ¿no? Que seguir dando al resto. Vale. ¿Y a alguien de a pie que no sepa lo que es la medicina tradicional china, cómo se lo explicarías? Alguien que no tenga ni idea de lo que es. Pues yo empezaría explicándole que hay otros sistemas de salud más allá del que conocemos, ¿no? Habitualmente. Es como cuando tú no has salido de Europa Ujú. y de repente le explicas a alguien que la India existe, que China existe, que Que se come sentado, sin sillas en otros sitios, ¿no? eso es sin cubiertos, o como cuando de repente le explicas unas tradiciones totalmente diferentes, incluso a gente que no ha salido de España o de su propia provincia, ¿no? Que de repente, no sé, alguien que es de Madrid, que de repente se va al País Vasco o a Andalucía, ¿no? Que tienen como formas muy diferentes de ver la vida y Sí. te vas a abrir o de repente te vas a Francia, no sé. Pues es un poco para una persona de a pie como algo así, ¿no? Es cuando siempre has pensado que todo se soluciona con medicina occidental y de repente hay otro sistema médico que además dispone de hospitales, o sea, que es un sistema médico, que no es, digamos, no es algo, no es una técnica, es un sistema médico que no está desarrollado en España, pero que tanto en China como en Japón, en Corea, en Vietnam, hay un montón de países que lo tienen como el principal, pues a lo mejor a las cosas que le pasan le encuentra otra solución, ¿no? Porque yo creo mucho en la vía integrativa, yo creo que la medicina occidental es muy buena en muchas cosas y gracias a la medicina occidental, sobre todo todas las cuestiones epidémicas, con todas las vacunas, con todos los remedios, ni hablar en un hospital, digamos, militar, de Ujú. urgencias, o sea, en cirugías, o sea, me parece que la medicina occidental es flipante y todo lo que ha podido investigar y saber sobre al nivel micro de, digamos, del ser humano y al nivel de que si las células, cómo están compuestas, o sea, me parece alucinante. Yo, de hecho, unos años estuve estudiando, digamos, medicina occidental porque me interesaba también saber y poder integrar bien esas, digamos, dos ramas, ¿no? Pero eso es un enfoque que tiende mucho hacia lo micro y el enfoque de la medicina china tiende más hacia lo macro del ser humano, digamos, hacia la propia homeostasis del cuerpo, hacia cómo el cuerpo, como un sistema, encuentra, digamos, esas soluciones también. Digamos que la medicina occidental va hacia lo muy específico y es muy buena llegando a lo específico, y la medicina china para mí es muy buena en el sistema. Entonces muchas veces tienes problemas que tienen que ver con lo específico y muchas veces tienes problemas con las relaciones que hay entre todo lo que pasa en el cuerpo. Entonces cada cual es buena en algo. Y si solamente ves una parte, digamos, de todas las posibilidades que tienes, pues como la vida, como si solo conoces Madrid y no conoces el resto, como no Claro, conoces el te mundo, ¿no? pierdes todo, sí.
Eso es, te pierdes la diversidad y la cantidad de posibilidades que hay de comer, como decíamos, pues no siempre se come con cuchillo y tenedor, se come con las manos, se come con palillos, se come con Que es otras incluso cosas. mejor, puede ser incluso mejor. A lo mejor tiene que ver más contigo. Pero que encuentres lo que es para uno. Eso Para es, eso bueno, es. vale. Yo te quería preguntar una cosa que te he oído hablar y es cómo son los hospitales allí, porque son diferentes a los de aquí, por lo menos cómo se estructuran las plantas, ¿no? Pues mira, justo este verano estuve haciendo como una especie de residencia internacional en un hospital en Yunnan, que es una parte muy interesante de China porque está justo, digamos, rodeada por los Himalayas, está en la frontera con el Tíbet y en la frontera con el sudeste asiático. Entonces es muy interesante porque aunque es China, tiene mucha diversidad, es un lugar muy bonito Yunnan. Y claro, estaba en un hospital en el que para empezar atendía con bata blanca, un hospital que tiene 5 edificios, o sea, no era un hospitalito chiquitín, una cosa alternativa, Inmenso. Era inmenso y no era, es el único hospital de medicina china que había, o sea, digamos, en la capital, que es Kunming. Este era el hospital número 1 de Kunming, era el principal, pero hay un montonazo de hospitales. Hay hospitales de medicina china, hay hospitales de medicina occidental y hospitales de medicina integrativa, como decíamos. Pues este hospital tiene emergencias, tiene internaciones, tiene todo. Y en el edificio principal, las plantas tienen que ver con los departamentos. El departamento es acupuntura, es farmacopea china, es tuina, bueno, otra serie de las herramientas, ¿no?, de la medicina china, que es un poco diferente a los hospitales de medicina occidental, que lo dividen por partes del cuerpo. Y ahí entra un poco lo que yo te decía de la parte más de sistema de la medicina china y la parte más específica de la medicina occidental, ¿no? La medicina occidental es partes del cuerpo, la medicina china es las herramientas con las que abordamos esto que le está pasando al cuerpo, ¿no? Pues ya sea acupuntura o, ya te digo, farmacopea o lo que sea. Y una cosa que me pareció muy interesante estando allí, uno de los médicos con los que estuve con la residencia, que se dedicaba a toda la parte de neurología, la atendíamos, sobre todo con acupuntura. Lo primero que hacía a los pacientes, sobre todo si venían por temas de mareos, vértigos, era mandarle a hacer un TAC. Y estábamos en un hospital de medicina china, que tú dices, ay, no, si eres si es como si de un equipo o de otro, eres de medicina china, pues no puedes tener equipos para hacer un TAC. ¿Por qué? O sea, los chinos no tienen ningún tipo de rollo en cuanto a integrar las dos medicinas, pero nada. O sea, somos más nosotros, ¿no? Sí, son mucho más prácticos y mucho más, fíjate, mirando al paciente, porque era como si, o sea, les mandaban directamente y luego a la tarde venían y les hacíamos acupuntura. Les decía, no, es que yo quiero saber cuanta más información de esa persona mejor para poderle tratar de mejor manera. A mí qué me importa si este equipo es más perteneciente a la o se inventó para la medicina occidental. Si a mí me sirve para hacer mejor mi diagnóstico, pues fantástico, ¿no? No, esta cosa de no, imagínate si le tuviera que derivar al hospital de medicina occidental, que luego tuviera, ¿cuánto vamos a tratar? Y al final el paciente está entre medias como Eso es. sin llegar a ese proceso de sanación, de cura. Eso es. De hecho, otra cosa que me llamó mucho la atención allí es que no entendían por qué tardábamos tanto en tratar a la gente. Les parecía poco inteligente, fíjate. Nos decían, pero claro, si tú, le contábamos que allí no funcionaba así tan rápido todo, ¿no? Que la persona, ya te digo, venía, le mandábamos, venía a la tarde y luego a lo mejor estaba una semana o un mes viniendo 3 veces a la semana a hacerse acupuntura al hospital, ¿no? Es que es mucho más eficiente el tratamiento. Decía, si yo le tengo que mandar a que se haga la prueba, que tiene que volver, que luego tal, que luego le tengo que dar cita, el problema va a ser mucho mayor. Y volvemos a esa bola de nieve. Eso es. Eso es. Entonces decía, si yo, ahora que lo tengo aquí, lo hago todo rápido o sea, el tratamiento va a durar muchísimo menos que si ya lo mando cada tanto, etc. Les parecía como que les sorprendía mucho que nosotros tardáramos en hacer las pruebas, que no estuviera comunicada un sistema con otro. Así que eso también me llamó mucho la atención, la practicidad y la mirada hacia el paciente, ¿no? Si hay una persona que nos está escuchando que siente que necesita este momento de parar, de escucharse, como hablamos, ¿qué va a encontrar aquí? Bueno, lo primero que yo hago una sesión, la primera sesión siempre es más larga, es de 1 hora y media, porque le dedico mucho tiempo al diagnóstico. O sea, me interesa saber
de esa persona, no solamente toda su ficha médica, que también la miro, me interesa mucho, también un poco en qué está esa persona, digamos, quién tengo enfrente, ¿no? Con todas sus características. Luego, a partir de ahí, vamos a ver por dónde vamos a ir, porque muchas veces cuando vemos todo eso, empezamos a ver que hay varios problemas, ¿no? Muchas veces, como los nudos, cuando empiezas a deshacer, que en verdad empiezas a tirar un poquito, a aflojar de aquí y luego hay otro, etcétera, ¿no? Entonces, una vez visto el panorama y hablado entre yo y la otra persona, también le explico mucho de todo esto que hemos hablado, ¿no? Para que entienda también qué esperar, etcétera. Ahí vemos un plan. Decimos, bueno, pues a lo mejor es algo súper agudo y rápido. Como, ya está, una sesión se va y o en esa misma sesión yo suelo ya atender como para que la persona vaya experimentando. O de repente son cosas de hace 10 años, de, bueno, tengo EPOC o tengo gastritis hace 10 años o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ver bien un poco cómo lo vamos a abordar, cuáles son las expectativas también, hasta dónde podemos llegar, etcétera, un poco cómo va a ser lo que vamos a tratar y un poco los pasos, ¿no? Eso es un poco... Pero siempre viendo primero bien el panorama. Desde dónde partimos, ¿no? Eso es. Y también un poco cuál es el objetivo de la persona, ¿no? Porque hay gente, como hablábamos antes, que quiere verdaderamente empezar con ese equilibrio y luego quiere dar un paso más, etcétera. Y hay gente que es como, bueno, no, yo quiero que me quites el dolor y se acabó. Y también está bien. O sea, a mí me parece que por eso es acupuntura esencial, porque es lo que es esencial para esa persona en ese momento, ¿no? Yo no soy quien para juzgar qué es esencial para esa persona o qué debe ser esencial. Esa persona está en su camino, en su vida, en su historia y sabrá también, ¿no? Si ahora mismo nos está escuchando alguien, está dudando si venir o no, ¿qué le dirías a esa persona? Está diciendo, esto puede ser para mí, me puede beneficiar. ¿Qué consejo le darías? Bueno, yo le diría que se anime, ¿no? Que hay que probar cosas nuevas, que hay que abrirse, que hay que dejarse sorprender también, ¿no? Por la vida. Mucha gente está muy cansada de probar cosas, de tratar de buscar soluciones a sus problemas, pero yo creo que pensar que puede haber una solución para eso o que abrirse a que haya una solución ya es dar un paso hacia tratar de cambiar eso, ¿no? Claro, porque hay mucha gente que ha probado de todo, y más hoy en día, que si sanación, lo que sea, y dice, pero esto va a ser otra cosa más, ¿no? Entonces, que den ese salto y vean que aquí hay algo esencial que aborda todo, ¿verdad? Sí, sí, creo que una cosa que tiene la acupuntura, la medicina china, diferente a otras cosas, que cada cual es experta a lo mejor en cosas más puntuales, ¿no? Y lo que me gusta mucho de la medicina china es que aborda todas las partes del ser, ¿no? Tanto lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Y a veces eso, en una sola aguja, ¿no? Se puede concretar esas cuatro cosas. Y creo que hay abordajes más físicos, ¿no? Más de la patología, hay abordajes más espirituales, hay abordajes más emocionales, pero no hay tantas cosas, por lo menos de lo que yo conozco, que tengan esa integración, ¿no? Ese abordaje del ser integral. Sí, fundamentalmente eso. Que no hace falta nada concreto para venir aquí. No hace falta ningún requisito ni tener ningún tipo de nada. Claro, porque lo que hablábamos, ¿no? Si tú ya tienes tu coche, digamos, que no tiene bollos, que está limpio, y tal, bueno, da un paso más, ¿no? Claro. Ya tienes el coche equilibrado, aprovecha que está equilibrado para avanzar y ir un poquito hacia algo más pleno, más profundo. Sí. ¿Y qué opinas de hacia dónde va la medicina hoy en día? ¿Va enfocada más al paciente, como hablábamos, a otras cosas? ¿Hacia dónde crees que va? Bueno, la medicina occidental... No, me parece que está bien. O sea, yo hablo desde fuera, ¿no? También. Y sobre todo desde la gente que viene a mí, que viene desde la medicina occidental.
digamos, yo creo que la medicina está muy enfocada en lo micro, ¿no? Y está muy bien. Y el método científico, digamos, y la ciencia, ¿no? Que está tan en boga, que creo que es muy útil, te lleva hacia ahí. Y creo que eso es una parte de la verdad y es una parte de la realidad y está muy bien. Pero creo que hay cosas que no se pueden entender en lo micro, micro, micro. Es como cuando tú vas mucho mirando al suelo y Sí. tú vas viendo todo lo que hay en el suelo y te agachas a mirar una cosa, pero no puedes ver las estrellas, ¿no? O no puedes ver el sol. Si tú sabes que el sol está ahí, porque lo sabes, y tú vas caminando y vas mirando al suelo, pero no puedes verlo todo. Existen otras cosas cuando caminas. Entonces, creo que, creo que la ciencia va a poder llegar a descubrir muchas cosas, pero que hay otras que se les van a escapar porque el todo no siempre es igual a la suma de las partes, ¿no? Tú a veces coges una casa, una calle, un tal, y no creas un ambiente de pueblo. ¿Qué distingue un pueblo a otro? Hay algo que no se Esa esencia. puede captar, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de un ejemplo que me gustó mucho, y es que trataron de recrear 10 metros cuadrados de bosque. No sé si sabes ese experimento que hicieron, me No pareció lo he oído, pero me maravilloso. encanta. Sí, bueno, pues quisieron recrear un bosque para hacer ciertos experimentos, ¿no? Entonces, estuvieron años investigando un trozo de bosque para recrearlo igual, ¿no? Entonces estudiaron pues, los árboles que había, todos los tipos de líquenes, los microorganismos, etc. Bueno, años y años y años de estudio, ¿no? Y lo fueron recreando. Y no consiguieron armar el bosque. No Claro. funcionaba. Se les secaba. Y eso que trataron, bueno, como era a escala, cuando llovía en ese bosque, llovía ahí, cuando ponía sol, o sea, trataron de hacer todo el rato como era una maqueta, digamos, y no consiguieron que el bosque funcionara. Claro. Tiene su propio ecosistema y eso no se puede crear de la nada, ¿no? Y hay algo que tú, aunque agarres todos los trozos, hay algo que une esa red, esa Que no energía vemos. incluso que se produce entre las cosas, ese alma, ¿no? Esa cosa que tiene el bosque, que no es igual que la suma del árbol, el líquen, hay algo. Entonces, bueno, creo que en eso la medicina occidental, porque no es su expertise, tampoco pretende eso, ¿no? Hay una parte del ser humano que pierde, ¿no? Y por eso muchas veces cuando tú llegas a la medicina occidental y le cuentas un montón de cosas que te pasa, te dice, bueno, tienes estrés, ¿no? Porque no tiene los Y mecanismos se acabó. para definir, es que no es experto en eso. Claro. Digamos, la parte más de la mente y las emociones la tiene delegada mucho en la psicología, pero no linkea tan fácilmente entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, porque no está pensado para eso y está bien, tiene su expertise, ¿no? Uno no tiene que saber todo, es como una, ¿no? No tienes por qué saber todo sobre todo, tú sabes sobre lo que sabes y está muy bien. Entonces yo creo que cada vez más, porque en esta época en la que estamos hay una parte de enfermedades y de patologías y de problemas que tenemos los seres humanos que tienen que ver con lo físico y con muchas cosas de la vida, pero en esta época en la que ya muchas epidemias están, no es una cuestión tan, digamos, vírica, que sigue en el invierno y en ciertos, pero ahora es mucho más autoinmunidad, otro tipo de enfermedades que tienen que ver más con otras cuestiones, ¿no? No tan físicas, víricas, microbiológicas, etcétera, que algunas sí, ¿no? Pero no todas. Entonces creo que o la medicina occidental abre su campo, que de hecho en la época de Hipócrates y de Galeno hablaban, por ejemplo, de los humores, ¿no? De cómo era el constitución de las personas, el origen de la medicina occidental, la parte griega, contemplaba muchas de estas cosas, o sea que luego bueno, se fue especializando y yendo hacia otro lado. Creo que la medicina occidental o vuelve un poco hacia eso, o simplemente se va a especializar en su parte y ahora tendrá que dar cabida a otros sistemas que puedan abordar cosas que ella no puede abordar. Y a una persona que quiera vivir en equilibrio con estas áreas que hemos hablado, ¿qué consejo le darías tú coherente y práctico que pueda aplicar? Que quiera vivir en equilibrio o volver rápido a ese equilibrio una vez que nos salimos. Yo creo que es importante entender
que no somos seres fuera de la naturaleza, ¿no? Qué Creo bueno, que me encanta. es el mejor consejo de salud. Nosotros creemos que no nos afecta el clima, los cambios de estaciones. O sea, lo único que hacemos diferente es abrigarnos más o menos, abrir más las ventanas o menos, a calefaccionarnos más o menos, digamos, lo que tiene que ver un poco con el calor y el frío, diría yo, ¿vale? Pero poco más de nuestra vida cambia. Y creo que, digamos, iba a decir que es de ignorancia, ¿no? O de desconexión. Sí. Yo creo que es una cuestión de Más desconexión, desconexión, sí. de pensar Que que somos somos muy ajenos. diferentes, o sea, que no nos afecta, o sea, que de repente los árboles hacen un montón de procesos, las plantas, ¿no? De repente se quedan sin hojas, luego se pelan, luego salen las flores, los frutos, o sea, que tienen como un montón de ciclos y que nosotros no, nos mantenemos igual, da igual pase lo que pase. Todo el año. Todo el año, y que comemos lo mismo, y hacemos lo mismo, y digamos, y es pensar que, no sé, que nacemos de otra cosa, que nacemos del asfalto, o de una nave extraterrestre que viene y nos trae y no tenemos nada que ver con esto, ¿no? Pues vivimos en un contexto que es gigantesco, o sea, que somos como un micro en algo gigante, y pensar que eso gigante no nos afecta, eh, hace que nos enfermemos. Claro. El taoísmo habla todo el tiempo, es una filosofía, es la filosofía que hay detrás de la medicina china, igual que los griegos estaban detrás de la medicina occidental, digamos. El taoísmo se basa mucho en la conexión con la naturaleza, es todo el tiempo observar la naturaleza para entendernos a nosotros mismos. Y seguir sus ritmos, ¿verdad? Eso es. Entonces, hablando del consejo, aterrizando, hablando del consejo coherente, sería seguir los ciclos de la naturaleza y ajustar nuestra comida, nuestros ejercicios, las horas que hacemos de trabajo y de salir, ¿no? Porque si bien evidentemente tú, porque oscurezca en la vida en la que estamos en invierno a las 6 de la tarde, no vas a dejar trabajar cuando está la luz. Claro. Pero tampoco te conviene extenderlo hasta las 12, porque por algo los animales hibernan, ¿no? Porque el invierno es un momento de guardar un poco la energía. Hace mucho frío afuera y tenemos que guardar el yang para la medicina china, el calor adentro. Si todo el tiempo estamos gastando energía, el cuerpo le va a costar mucho, porque ya el clima es muy adverso, el clima es frío, ¿no? Es no de energía de calor y de actividad, sino de energía más de reposo y de quietud. Entonces estamos forzando al cuerpo a una actividad y a una vida que no le corresponde. Entonces, dentro de esta sociedad, porque eso es otra cosa que a mí me gusta mucho enfocar a los pacientes, ¿no? Yo no soy una persona fuera de esta sociedad. O sea, yo muchas de las cosas que les mando a mis pacientes, que les digo, que consejos que les doy, etcétera, son cosas que se pueden hacer. O sea, no somos gente que estamos viviendo en una cueva, ni en una montaña retiradas, ni que con una vida... no podemos tampoco. Estamos hechos para vivir y no podemos aislarnos y decir, no vivimos en este mundo, en nuestra burbuja. Eso Se trata es. de crear una burbuja apta para precisamente Sí. nuestro tiempo, ¿no? Bueno, y que hay gente que tiene horarios de 8 horas, que tiene 2 hijos, que tiene, o sea, un montón de... Pues tiene que ser de alguna manera que eso puedan llevarlo a cabo, ¿no? O sea, por eso yo siempre digo que el taoísmo habla de que somos seres entre el cielo y la tierra, ¿no? Al final el ser humano está debajo del cielo y arriba de la tierra, ¿no? Y estamos en esa comunicación, o sea, si te vas totalmente al cielo mal y si todo es terrenal, ¿no? De comer, dormir, ganar dinero, tampoco, ¿no? Tienes que estar en ese equilibrio. Y a mí me gusta mucho hacer énfasis en ese equilibrio, y yo soy un ejemplo de ese equilibrio, ¿no? Yo también soy una persona que sigue un camino taoísta, que hago medicina china, pero también me gusta dormir el fin de semana, salir a comer o a cenar con mis colegas, o sea, no estoy tampoco retirada en una montaña, ¿sabes?, meditando todo el día, o sea, tampoco es esa mi vida. Es otro extremo al final, que nos hace incluso más o al mismo daño. Eso es, eso es. Sí, nos desconecta, ¿no? Estamos en el cielo totalmente, que hay mucha gente que hace este tipo de caminos y está totalmente volado y todo lo terrenal le parece como, no, feísimo. Por ahí. Sí, y hay gente que está muy en la tierra que no despega, ¿no? Que es como que hasta pesa, como que toda su vida es quedar a comer, dormir, trabajar, ganar dinero y que no sale tampoco de ese ciclo, ¿no? Que le pone como una cosa muy densa también.
definitiva, adaptar los ritmos de la naturaleza a nuestra vida, pues un poco, oye, intentándolo. Lógicamente no vamos a seguir el ritmo del pino y muchas veces podemos beneficiarnos del sol, pero adaptarlo a nuestros días. Entonces, concluyendo, este consejo coherente para mí sería adaptar nuestro ritmo, los ciclos de la naturaleza a las estaciones y estar entre el cielo y la tierra. Eso es sinónimo de salud. Bueno, enraizados a la tierra, ¿no? Enraizados a la tierra bueno. y mirando también al cielo, ¿no? Las dos cosas. Hay muchos libros en medicina china y en taoísmo que se llaman Entre el cielo y la tierra. Y es porque este concepto es una y otra vez, el ser humano es un ser entre el cielo y la tierra, todo el tiempo. Bueno. Y yo te quiero preguntar, ya que vas a sacar ahora mismo un curso sobre el taoísmo, ¿verdad? Ahora, si quieres, nos cuentas un poco. ¿Cómo podemos aplicarlo sin saber ni siquiera lo que es, una vez que nos hemos nutrido de lo que es el taoísmo, a nuestros días? Bueno, una de las razones por las que he hecho el curso, que es un curso que va a estar online, porque la idea es que cualquier persona en cualquier momento lo pueda ver, ¿no? Es que yo he estado haciendo 12 años, 13 casi, de camino taoísta, y el taoísmo siempre ha sido una tradición que ha sido mucho de maestro-discípulo. Y yo he tenido varios maestros y he pasado por esta parte de ser discípula y sostener una espada de nombramiento y todo este tipo de cosas, ¿no? Y es una tradición complicada de entender. Primero porque todo lo chino, cuando vino a Occidente, yo lo entiendo. Es que, a ver, para empezar, los chinos escriben con ideogramas, ¿no? Ni siquiera escriben con palabras con nosotros. O sea, los ideogramas son conceptos. Por ejemplo, hay un ideograma que es mu. Mu significa árbol, significa bosque, significa hoja, significa madera. Es un concepto, por eso se llaman ideogramas, ¿no? Luego depende con qué lo asocies. Si tú, por ejemplo, pones mu y rectangular, y a lo mejor escritura es una hoja para escribir, ¿vale? Pero es como la relación entre los conceptos lo que hace una palabra. Entonces, claro, nuestras palabras son mucho más determinadas, es folio A4. No tiene una, o sea, sí, tiene una idea, pero es mucho más delimitada. Entonces, entiendo que ha sido una cultura que ha sido muy difícil de explicar, porque es algo mucho más amplio y mucho más conceptual y nosotros tendemos a una idea mucho más racional, más líneas, digamos, conceptos, una cosa lleva a la otra forma totalmente de razonar y de entender. Entonces, yo he hecho muchos cursos y algunos de ellos los he hecho con este enfoque taoísta de conocimiento, ¿no? Entonces, en vez de dar introducción, desarrollo, final, ¿no? O explicar conceptos y luego unirlos, lo he hecho muy al estilo chino taoísta, ¿no? Primero te cuento una cosa, luego te cuento otra, tú tienes estas ideas, ¿no? No estamos todavía relacionando nada, y hay un momento en el que yo, ¡pum!, conecto todo. Y claro, a la gente le fascina porque le parece que es una forma totalmente diferente de entender un fenómeno, ¿no? Es como si tú... Y de ver la vida, ¿no? Claro, claro. Es como si tú de repente vieras una esfera y entonces primero la vemos desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Entonces tú te das cuenta que tantos ángulos termina generando algo redondo. Muy diferente a la forma occidental que diríamos una esfera, radio tal, 3D, transparente, no, ¿sabes? Totalmente diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha pasado a mí durante todos estos años, que he ido aprendiendo y entendiendo esta forma de transmitir el taoísmo. Y ahora, en el último tiempo, que he hecho un peregrinaje por las montañas sagradas del taoísmo y he visto casi todos los templos del taoísmo, he estado con varios maestros. Además, he visto la parte china, ¿no? La más profunda, ¿no? Sí, la más auténtica. O sea, en verdad he estado con maestros aquí, he hecho todo un camino más occidental del taoísmo, ¿vale? Y llegué allí y dije, uy, aquí hay cosas que no hacen match. Claro. Yo siendo occidental, que me costaba también entender eso, he entendido por qué hay ese gap, ¿no? Entonces, mi idea con este curso es para las personas que les interesa el taoísmo, porque el taoísmo lo bonito que tiene es que es una tradición para mí muy anárquica, no tiene estructuras como el budismo, el hinduismo, o no tiene ashram, tiene
Tiene algunos grupos, sí, que se unen, pero no hay una estructura, porque su carácter en sí es bastante anárquico y es bastante de desarrollo del individuo. O sea, los grandes libros del taoísmo, el Tao Te Ching, francés, son libros de poesía, libros de cuento. Porque la idea no es darte una doctrina, no es explicarte cómo funciona el mundo, no es darte una charla sobre nada, Es que sino la apliques tú mismo. que tú lo descubras. Tú en el Tao Te Ching hay frases como el ser y no ser se engendran mutuamente, ¿no? Por ejemplo. Es como, wow, ¿y esto? Y juega con la paradoja entre las palabras como para que a ti te llame la atención y digas, wow. O este ejemplo que te ponía, ¿no? De un árbol que apenas puedes abarcar, tal. O este ejemplo del agua, ¿no? Cómo fluye y cómo puesto, ¿no? De lo único que permanece es el cambio. Son como todo cosas que te quedas así como... Y que tú tienes, como sería como un acertijo, digamos, que tú a partir de eso vas entendiendo, pero tú te das tu propia respuesta. No te digo yo, pues sí, el cambio es lo único que permanece porque esto es esto, esto y esto, ¿no? Esa no es una forma. Entonces, es muy bonito porque es como una forma de todo el tiempo estar descubriendo a partir de tu propio desarrollo eso. Entonces, bueno, para las personas que les interese este tipo de camino o que hayan hecho artes marciales durante muchos años o incluso gente de medicina china, que yo cuando estuve en China, una de las cosas que me dijeron parte de mis compañeras es hazte un curso de taoísmo, ¿no? O personas que en general les guste el oriental, que han hecho caligrafía o tai chi o qigong, ¿no? Todo ese tipo de cosas, y quieran entender la profundidad que hay detrás de las prácticas que están haciendo, porque todas esas prácticas en el taoísmo son las disciplinas que se usan, igual que la medicina china, para entender el taoísmo. Es una tradición de técnicas aplicadas, no es de discurso, como te decía, sino es a partir de tú desarrollar una habilidad, esto que en China se llama Kung Fu, que no es el Kung Fu, que nosotros entendemos, este es un término que está mal traducido, y nuestro Kung Fu se llama Wushu, es las artes marciales en China. Tener Kung Fu sobre algo es cuando tú desarrollas tanto algo, una disciplina, que esa disciplina se hace tuya. Imagínate un carpintero, una carpintera que empieza a trabajar tanto la madera que llega un momento de fusión entre la madera y esa persona y que ya ni mide muchas veces una lo que maestría, hace. ¿no? Sí. Algo excepcional se convierte ya como en algo que te fusionas con él, ¿no? Sí, eso es, que es natural a ti. Eso es tener Kung Fu en China, ¿no? Pues el taoísmo lo que aborda, o lo que propone, es que tú vas a entender el Tao a partir de desarrollar una de estas artes, ¿no? Los llaman las 5 artes. Y ahí es donde tú vas a entender el taoísmo. Esto que es muy bonito, para nosotros como occidentales necesitamos tener cierta estructura, cierto mapa, cierto contexto, igual que para entender los poemas. Pues por eso fue mi idea de hacer el curso, ¿no? O sea, después de todos estos años, todo lo que he aprendido y todo lo que me ha costado 12 años entender. Bajarlo a tierra todo. Sí, ayudar a que para otra persona no sean 12 años, puede ser 3 o 4, porque hay un puente entre China y Occidente que creo que puedo dar para que, bueno, aunque lo hagas de una manera taoísta, tengas un cierto contexto que te ayude a poder hacer ese camino y sostenerlo, porque es algo tan ajeno a nosotros, maravilloso por otro lado, y exótico, y un montón de cosas, pero claro, necesitamos unos ruedines, ¿no? De la bici, como para poder luego ir en la bici. Qué bueno. En Occidente siempre buscamos la explicación a todo. Sí. Queremos saberlo todo. Amagua, ¿y qué hacemos aquí? ¿Qué es Bosque Colibrí? Pues Bosque Colibrí es un espacio que nació entre 3 colegas. Una es Ichi, que bueno, ya la vais a conocer seguramente en las redes, y otra en un primer momento fue Sara, que ahora no está, que decidimos hacer un espacio de bienestar en el pueblo donde vivíamos, ¿no? Porque al final, pues sí, atendíamos en Madrid y estamos, pero queremos que en el pueblo donde estamos y en la zona donde estamos, que es la Sierra de Madrid, y aquí en Collado Mediano, haya un lugar donde las personas puedan sentirse mejor, porque qué mejor que tener un pueblo donde la gente se sienta bien o una zona donde la gente se sienta mejor, ¿no? Sobre todo porque muchas veces nos preguntaban, yo me vine a vivir aquí hace unos años,
decían, bueno, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues hago medicina china o cultura. ¿Y dónde atiendes? En Madrid. ¿En serio? ¿Me tengo que ir hasta Madrid para atenderte cuando es mi vecina de al lado? Entonces ahí empezamos a dar forma a Bosque Colibrí, luego fuimos 4 compañeras, las 4 siempre muy enfocadas, ¿no?, hacia el bienestar, hacia que la persona esté mejor, se sienta mejor, mejore en cualquiera de sus características. Y ahora Merche está con nosotras, que se dedica más a toda la parte más energética. Y la verdad que es bonito también, yo que siempre he tenido mi consulta, compartido consulta, pero no he creado un espacio propio, ¿no? Entonces, de repente tener compañeras con las que desde diferentes enfoques, porque a veces incluso yo tengo a personas que vienen a yoga, que vienen a acupuntura, o hago muchos tratamientos conjuntos con Merche a veces. Eso es muy interesante también. Eso es que además yo a veces les digo, porque digo, mira, esto, mira lo mejor con Merche, o Merche me dice, vete con una magua y ve esta parte y luego vuelve y, digamos, me parece lo bonito de compartir un espacio, de crear también un espacio diferente, ¿no? Que si es una cosa en la que crees, en la que quieres que la gente se sienta mejor, que menos que en el lugar donde vives que haya ese espacio, ¿no? Qué bueno. Bueno, y tu figura aquí, ya hemos hablado un poco de ella, pero ¿cuál dirías que es tu figura aquí en el Bosque Colibrí? Bueno, pues yo soy una de las socias, al final de las fundadoras, de las que creamos este espacio, de la que nos sacamos adelante, ¿no? Que tuvimos una primera historia bien bonita porque en su momento había que reformar el local porque era una antigua guardería infantil. Y entonces dijimos, bueno, es como mucho emprender, tenemos que hacer como una reforma, tenemos que hacer una apuesta, a ver cómo va y todo. Entonces dije, bueno, yo me he autoconstruido mi propia casa, vivo en una casa de bioconstrucción, en paja, y la he construido con mis propias manos, y se me da bien construir, me gusta, ya he hecho otra casa antes. Digo, yo me doy bastante maña, tengo mi vida de ingeniera anterior, entonces tengo también como una parte técnica, digamos. Si queréis, yo os enseño a hacer cosas y lo reformamos entre nosotras. Y bueno, y ahí nos pusimos en mono y estuvimos ahí reformando la casa, que fue la casa del espacio local, que fue también un proceso bonito, ¿no? De intento entre nosotras de crear algo con el estilo que queríamos, con la forma. Está, por ejemplo, Sara, que se dedica a toda la parte de arte terapia y es mucho más artista y pinta y tal. Le dio un vuelco totalmente diferente a las puertas, las pintó, las dio una idea más de bosque, ¿no? Con esta idea que tenemos, de hecho se llama Bosque Colibrí, porque... Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Por qué Bosque Colibrí? Sí, porque Ichi cuando vino a ver el local le pareció ver un colibrí que entraba. Y como justo detrás de Bosque Colibrí está el bosque, pues nos pareció muy bonito esta mezcla entre el bosque y el colibrí, ¿no? Entonces por eso se llama Bosque Colibrí, también para dar énfasis a ese ambiente y ese contexto en el que está, no es algo desconectado, hablamos de la naturaleza, sino detrás. Yo muchas veces digo a los pacientes, bueno, vete a dar un paseo por aquí atrás y baja un poco, que la sesión como que se asiente y tienes aquí la naturaleza, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues ahora que ya vamos llegando al final, hemos hablado que vas a sacar un curso de taoísmo. No sé si lo has sacado ya o próximamente. Este fin de semana, justo. Este fin de semana. Vamos a dejaros los enlaces para que podáis contactar con Amagua, hacer sus programas, su curso. Bueno, si quieres comentar un poco para que los que nos están escuchando sepan cómo contactar contigo, con Bosque Colibrí. Tenemos ahí las redes en Instagram, un teléfono de contacto en Google Maps que nos podéis ubicar. Y luego para contactar conmigo, pues os vamos a dejar, como decía Gonzalo, el link de los cursos, por si lo que os gusta más es empoderaros y tomar más dominio de vuestra propia salud o esta estructura de salud. Si lo que queréis venir es más a una consulta conmigo para empezar ese equilibrio o para una primera ayuda para luego ya seguir por vuestro camino o para hacer esos procesos más profundos de los que hablábamos, pues yo tengo un contacto en Doctoralia para pedir turno, está mi WhatsApp y para saber más información mi página web y mi Instagram de Amagua del Bosque. Hay un montón de formas, por formas no será. Maravilloso. Bueno, lo vamos a dejar todo para que podáis verlo, hacernos saber si os ha gustado este vídeo. Nada más.
más que decir. Vamos a dejar también un apartado de preguntas, por si queréis hacerle alguna pregunta en concreto a Magua, que las vaya respondiendo. Y poco más, espero que os haya gustado. Sí, bueno, y gracias Gonzalo, porque al final con las preguntas ha ido saliendo como un poco... Magia y autenticidad. Sí, total. Así que, bueno, gracias también por ello. Siempre y muchas veces. ¿Qué hacemos así? Venga, va. La mano.